Capítulo 10. El sacerdocio. Nota importante. En primer lugar, antes de continuar, voy a aclarar algo importante, a fin de evitar toda confusión en lo que resta de este libro. Indicaré de manera explícita cuando me esté refiriendo a la versión falsificada de la deidad. Por ejemplo, cuando mencione Jesucristo o el Padre, me estoy refiriendo a los ángeles satánicos que se hacen pasar por Jesucristo y por la voz de Dios, respectivamente. Y cuando otras personas hablen o den algún mensaje, dejo claro y directamente, en mi opinión, que es una falsificación, incluso si esa persona cree sinceramente que está tratando con el verdadero Jesús o con el verdadero Espíritu Santo. Asimismo, aclaro de forma explícita cada vez que, al mencionarlo, se trata de la falsificación de las cualidades divinas. Con esa aclaración ya establecida, paso ahora a describir la escena que experimenté. Estaba de pie en un palacio brillante y lleno de ornamento. Parecía encontrarme literalmente en los atrios celestiales. Las palabras no pueden describir la belleza interior de los edificios de estilo helénico. Una atmósfera de paz y santidad parecía permear todo el atrio. Ante mí estaba una hermosa mujer de aire angelical y su rostro era resplandeciente. Parecía una especie de sacerdotisa. Una guirnalda de flores ceñía su cabeza y vestía una túnica larga. Su sonrisa encantadora revelaba un gozo inefable que deleitaba mis admirados ojos. En su mano tenía un collar de oro, del cual pendía una pequeña cruz de madera café. Al parecer era una cadena que portan los sacerdotes. Ese ser angelical colocó la cadena alrededor de mi cuello, con la cruz de madera, colgada ostensiblemente junto a mi pecho. Sus hermosos ojos azules eran tan profundos como el cielo mismo. Ella sonrió y dijo: «Bien hecho, buen siervo y fiel». Intuitivamente me di cuenta que había sido iniciado en el sacerdocio de Cristo. Desperté sobresaltado y me di cuenta que estaba en la cama. El sueño había parecido tan real que me convencí de que había estado en los atrios celestiales en cuerpo y alma, donde había sido iniciado en el sacerdocio. Fui impresionado con la idea de comprar una cruz y una cadena auténticas, como señal de mi ordenación, en una tienda cristiana de artículos religiosos. Seleccioné una cruz de madera y una cadena idénticas a las que había visto en el sueño. Cuando volví a mi casa, encendí las 2 velas sobre mi altar y quemé incienso. Realicé un servicio privado de meditación, oración, devoción, y consagré la cruz y la cadena, poniéndola solemnemente alrededor mi cuello. Creí que había sido llamado por Dios para preparar a otros en el sacerdocio cristiano, y anhelaba llegar a ser un ministro. Mi más profundo deseo era ayudar a rescatar almas de las ilusiones y los encantos de la vida materialista a fin de conducirlas a la vida eterna, a través del conocimiento de la gracia dada por Jesucristo. Al día siguiente asistí al servicio dominical de la mañana en la iglesia Nuevo Camino Luminoso. Portaba mi cruz y mi cadena recién consagradas, ocultas bajo mi saco, puesto que no quería pecar de pretencioso, luciendo la cruz ostentosamente. Consideraba que mi elección para el sacerdocio era sagrada, un asunto privado entre Dios y yo. Cuando llegó mi turno en nuestra acostumbrada ceremonia de las velas encendidas, caminé rumbo al altar, encendí una vela blanca y la puse al lado de la vela Cristo. Muriel cerró los ojos para canalizarme un mensaje personal de parte del Espíritu Santo. «Veo que usted trae una cruz suspendida de una cadena de oro», dijo. «En el plano espiritual significa que usted ha sido ordenado al sacerdocio. El Padre está muy complacido de que haya aceptado la oferta de llegar a ser un siervo de Jesucristo». Cáspita, pensé, realmente ocurrió. Mi cruz y mi cadena estaban totalmente ocultas a la vista, de modo que tiene que haber sido el Espíritu quien le reveló a Muriel la escena de mi iniciación. Muriel continuó: «Usted será grandemente bendecido y recompensado por su decisión de llegar a ser un discípulo de Cristo. Un glorioso futuro le espera. Usted dejará, oportunamente, su empleo actual para dedicarse al evangelismo». Sonriendo de satisfacción, regresé a mi asiento. Muriel había declarado anteriormente que ella era miembro del sacerdocio de Melquisedec. Por lo tanto, di por sentado que yo también había sido iniciado en el mismo sacerdocio, aunque consideraba mi estatus como un periodo de prueba, hasta que recibiera entrenamiento adicional. En memoria de la muerte de mi Salvador Maestro, decidí portar la cruz de madera todo el tiempo. Quería que fuera un recordativo constante de mi dedicación a la sagrada vida del sacerdocio. Muriel comenzó el sermón y habló de la necesidad de vivir una vida pura, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, tal como lo describe en la Biblia. Puso énfasis en la necesidad de obedecer la voluntad del Padre,
según se manifestará a través de la voz del Espíritu Santo. Pero nos advirtió acerca de las entidades satánicas que existían en el mundo espiritual que podrían intentar desviarnos. Uno tiene que ser muy apto para discernir. Aconsejó: si usted no está seguro si un espíritu es de Cristo o satánico, pregúntele al espíritu: ¿eres de Jesucristo? Y si el espíritu no es de Cristo, huirá de ustedes. El nombre de Jesús es el nombre más poderoso de todo el universo. Por ejemplo, si ustedes sienten que están siendo oprimidos por una fuerza maligna, pueden usar la invocación: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas, y el espíritu huirá. Todavía tiemblo al recordar cuán completo, cuán perfecto es el engaño de la nueva era. Es imposible recalcar demasiado la necesidad imperiosa que el cristiano tiene de mantenerse bajo la dirección divina, como la Biblia lo demuestra, en este asunto de probar si un espíritu es de Dios, o si se trata de una imitación engañosa, como las de la nueva era. Después de una pausa, Muriel cambió de tema. Pronto habrá un rapto. Está implícito en el libro de Apocalipsis. Nosotros seremos parte de los 144,000, las primicias de los redimidos. No he recibido total revelación de esto de parte de Jesús, pero vendrá el tiempo cuando todos los santos serán elevados en las nubes y podrán levitar. Visitaremos, probablemente, otros planetas. Mi mente comenzó a ofuscarse nuevamente. Yo pensé que había comprendido el asunto de la resurrección, pero ahora esta idea del rapto me enredó una vez más. Llegué a la conclusión de que tendría que meditar mucho y fervientemente sobre el asunto y tener fe en que el Espíritu Santo me revelaría el significado del libro de Apocalipsis. Transcurrieron 2 meses, y la convención anual La Voz de la Victoria, de Kenneth Copeland, de los creyentes de la costa occidental, comenzó en el centro de convenciones de Anaheim. Me sentí inspirado a asistir cada noche durante la semana que duró el evento. El tema de Copeland para esa ocasión era la relación pactual existente entre el Padre y su pueblo. Cuán distinta fue mi actitud en esta convención de la que tuve en la anterior. En la primera me había identificado como miembro del movimiento metafísico de la nueva era, discípulo del venerable Hwal K'achuele. Considerando el conocimiento esotérico de mi maestro muy superior al conocimiento bíblico de los cristianos, había ido a la convención como simple espectador. Solo asistí porque Muriel había elogiado tanto a Copeland, y porque la voz interior de mi meditación me había dicho que fuera. Desde esa primera convención las cosas habían cambiado mucho. Hoy me identificaba como una nueva criatura en Cristo, aun cuando me consideraba miembro del movimiento de la nueva era. Sin embargo, mi experiencia anterior no se interponía diferencialmente con mis hermanos cristianos en esta visita mientras levantaba mis manos, glorificando y alabando a Dios. Tomé parte con entusiasmo en todos los himnos. Cuando nos tomamos de la mano, oré al Señor Jesús junto con las 10,000 personas de la congregación. Y de todo corazón puse una generosa ofrenda cuando pasaron el platillo. Cuando el hermano Copeland predicó, escuché con avidez su mensaje, buscando cuidadosamente los textos bíblicos que citaba. Considerándome como uno de los creyentes, me sentía absolutamente extasiado al final de cada reunión. Estaba inspirado y lleno de gozo, como si caminara en las nubes. Rara vez en mi vida me había sentido tan bien y feliz. Incluso experimentaba este gozo durante las horas de trabajo. Los himnos de alabanza seguían sonando en mi corazón. Por ejemplo, una mañana durante la semana de la convención, estaba frente a mi escritorio, cuando la gente de ventas de la compañía me llamó por teléfono. Era una persona conservadora y de edad madura a quien había conocido por varios años. «Will, ¿cómo le va?», me preguntó. Le contesté muy entusiasmado, y con la voz más feliz que puede imaginarse. «Me está yendo de un modo absolutamente fantástico». Nuestro vendedor guardó silencio por unos momentos. Luego añadió en tono serio: «¿Hay algún problema?». Le aseguré que nada andaba mal. Al contrario, todo parecía andar de maravilla. Al final de cada reunión volví a mi departamento y de rodillas le daba gracias al Padre por haberme conducido al conocimiento del poder de Jesucristo. La voz interior de la meditación me animó a asistir a la convención la noche siguiente. El hermano Copeland hacía un llamamiento de altar cada noche para los no creyentes pidiéndoles que aceptaran a Jesucristo como su Salvador personal. Yo estaba seguro de que ya había nacido de nuevo y que no era necesario pasar al frente con los nuevos conversos. Lo que deseaba era que Kenneth hiciera una invitación de altar para las personas que sentían el llamamiento de Dios, para incursionar en el ministerio evangélico y estuvieran dispuestos a reconocerlo públicamente. En virtud de mi ordenación al sacerdocio cristiano, anhelaba responder a una invitación tal. Debajo de mi saco
Llevaba orgullosamente mi sagrada cruz de madera. Para mi alegría, el jueves por la noche Kenneth anunció la invitación de altar que tanto anhelaba. Pidió específicamente a aquellas personas que habían hecho una seria consagrada dedicación de sus vidas al ministerio que pasaran al frente. No vacilé un solo instante. Me lancé escaleras abajo y me uní al grupo que rodeaba la plataforma, que estaba al frente del gran escenario. Oh, cómo anhelaba ser un evangelista como Kenneth Copeland, si tan solo el Señor me ungiera con su poder. Copeland estaba acompañado en el púlpito por otros miembros de su personal ministerial. Ellos oraron pidiendo a Dios que nos bendijera y nos diera los dones del Espíritu Santo para llevar a cabo nuestra comisión evangélica. De momento no pude imaginar cuán pronto comenzaría mi ministerio. Casi inmediatamente después de la convención recibí una llamada telefónica de Muriel. El padre me ha dicho que debemos mudarnos a Texas, me anunció. Voy a clausurar todo aquí en Los Ángeles y comenzar el nuevo camino luminoso en Fort Worth. Su declaración me dejó como electrizado. El camino luminoso había operado en Los Ángeles por más de 20 años. Tal parece que Texas necesita conocer todo lo concerniente al cristianismo místico, explicó. Habiendo observado la obediencia y dedicación de Muriel a través de los años, sabía que ella cortaría todas sus raíces y seguiría las indicaciones, aun cuando ya andaba en los 60 años. Y había residido en el sur de California la mayor parte de su vida. Le deseé lo mejor y le expresé mi confianza en que el Señor se encargaría de todas sus necesidades. El llamamiento al evangelismo. Ve al centro comercial y predica. Oí con suma claridad la voz dentro de mi mente, mientras estaba de rodillas frente al altar en mi departamento. Era un domingo de mañana y acababa de iniciar mi meditación. Me dije a mí mismo, ¿qué? ¿Ir a predicar al centro comercial? Puse más atención y esperé, pero no escuché nada más. Encogiéndome de hombros continué con mi silenciosa introspección. Durante varias semanas había estado dedicando todos mis fines de semana al estudio de la Enciclopedia de las Religiones Norteamericanas de J. Gordon Melton. A fin de continuar con esta lectura, dediqué el resto del día a visitar la biblioteca local de la ciudad. Las historias de varias denominaciones cristianas me intrigaban mucho. Los registros de la obra de los grandes dirigentes, como los hermanos Wesley, Finney, los Campbell, Moody y otros, cautivaron mi interés. Pasó una semana. Comencé mi meditación del domingo de mañana, como de costumbre. Ve al centro comercial y predica, dijo la voz interior de la conciencia. ¿Qué quiere decir con ve y predica? Pregunté mi pensamiento mientras me dirigía telepáticamente al originador del misterioso mandato. No hubo respuesta. Algo en particular de la voz que oía tocó la cuerda del temor dentro de mí. Era la misma voz interior de la conciencia que había oído tantísimas veces, pero ahora era especialmente gentil y precisa, con un extraño poder que me sorprendió. Me imaginaba predicando valientemente a una multitud de compradores, congregados en la entrada del centro comercial de la localidad. Ellos escuchaban con atención crítica mi proclamación del inminente retorno de Cristo. Riéndome de aquella fantasía, pensé, ¿quién sabe? Tal vez el Señor quiere que llegue a ser otro Juan Wesley, que lejos de predicar a los mineros, lo haga a los clientes de los centros comerciales. Deseché el mensaje como si fuera algo malévolo procedente del reino de los espíritus. Después de todo, ¿cuándo se había oído que alguien predicara en los centros comerciales? La idea era absurda. Continuando con la meditación durante más o menos una hora, no recibí ninguna otra comunicación y terminé con una oración pidiendo que se me convirtiera en un canal puro y digno de Jesús. Más tarde, ese mismo día, fui al centro comercial para comprar algo. Mientras caminaba por la amplia entrada, una fantasía repentina fulguró en mi mente. Me detuve y me imaginé a mí mismo predicando a los transeúntes allí mismo donde estaba parado. Una desagradable sensación se apoderó de mi estómago y mis emociones despertaron a medida que el temor me oprimía con sus fuertes tenazas. ¿Será posible que el Señor quiera que comience a predicar aquí? Me dije a mí mismo. Oh, espero que no. Me tranquilicé mientras suspiraba y respiraba profundamente. Disculpe, me dijo una señora que pasó rozándome, mientras empujaba un carrito de bebé, sacándome de mi abstracción. Rápidamente entré en la tienda. Al día siguiente, hice mi meditación como de costumbre. Quiero que vayas al centro comercial y prediques, dijo firmemente la voz de la conciencia. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Me pregunté mentalmente, aun cuando había oído claramente las indicaciones. Una extraña sensación de calor me recorrió la parte central de la espalda. La sensación parecía localizarse en la región de la chakra del corazón. ¿Es esta una broma o una indicación real procedente de Dios?
Me pregunté. Si viene de Dios, pensé, ¿qué significa exactamente predicar? ¿Se supone que debo ir al centro comercial y pararme en la entrada, levantar una Biblia en mi mano y hablarle en voz alta a la gente? No. Esto no es más que un pensamiento completamente absurdo. Me dije a mí mismo. Mi mente está siendo desviada. Debo ser más disciplinado y cuidadoso con mi pensamiento. Traté de comunicarme con los niveles más profundos de mi yo superior, procurando esclarecer el asunto. Sí, deseo que comiences a predicar a la gente en el centro comercial, el Álamo. Es tiempo de que inicies tu ministerio, dijo la voz interior. Empecé a transpirar copiosamente. Un sudor frío me corría por la espalda. Cerrando la entrada de mi mente a las fuerzas cósmicas, terminé abruptamente la meditación. No deseaba seguir escuchando algo tan descabellado. Durante la siguiente semana me vino a la mente varias veces la fantasía de la predicación a la gente en el centro comercial. Un fastidio insoportable me invadía cada vez que pensaba en ello. A regañadientes comencé a aceptar la idea de que quizá el Espíritu Santo me estaba hablando y quería en verdad que fuera al centro comercial y predicara el Evangelio. Una enfermiza obsesión, que ya no me abandonaría, surgió en mi mente. La orden se convirtió en una obsesiva forma de pensamiento, una idea poderosa y persistente que exigía ser obedecida. A través de mis meditaciones se me había aclarado la forma exacta en que se suponía debía predicarle a la gente. La orden no era predicar a voz en cuello en la entrada del centro comercial. Lo que debía hacer era acercarme a las personas y darles mi testimonio acerca de Jesús. Debía decirles que Él pronto aparecerá en este planeta. La voz interior me informó que la testificación era una forma de predicación. Era una obra personal. La voz enfatizó el hecho de que esta predicación personalizada era muy valiosa en la proclamación del Evangelio, tanto como una experiencia necesaria para la futura obra de evangelización en un nivel más elevado. La idea de testificar a gente extraña en el centro comercial me dejó petrificado. Resistí todas las órdenes que recibí indicándome que debía hacerlo. Cada noche y cada fin de semana inventaba una nueva excusa de por qué no era capaz de ir al centro comercial para testificar entre las almas perdidas. Algunas veces la excusa era, todavía no estoy listo para hacerlo. Otras era, ahora no estoy de humor. En ocasiones deliberadamente me retrasaba en mis deberes seculares, a fin de no tener tiempo por la tarde para ir al centro comercial. No obstante, la aversión que sentía por la idea de testificar, creía que, si Jesús me estaba pidiendo que lo hiciera, entonces de alguna manera obtendría valor para hacer la obra, aun si tuviera mucho miedo. Pocos días después, la voz interior de la meditación me habló una vez más diciéndome que fuera a testificar al centro comercial. Otra vez, el temor me invadió. Yo había esperado que el Señor se olvidara de todo lo concerniente a la testificación. Salí con varias excusas diciendo por qué no podía testificar esa tarde. Estaba demasiado cansado. Sentía que no me gustaba. No tendría éxito. De todas maneras, iría mañana mejor. Mañana llegó. Me sentí terriblemente mal durante el día. La perspectiva de testificar después del trabajo me deprimía tremendamente y me sentía abrumado por la preocupación. Parecía como si la orden de ir y testificar se hubiera apoderado completamente de mi vida. Pensaba en ello constantemente y era incapaz de sustraerme a aquella obsesión. «Tienes que hacer mi obra», me exhortaba la voz de Jesús todo el día. Con mucha frecuencia miraba mi reloj, temiendo que ya fuera la hora de la salida. Finalmente llegó el momento tan temido. «No voy a hacerlo», me dije a mí mismo. Me consolaba saber que mañana me sentiría muy diferente a como me sentía hoy. La preocupación y la ansiedad de hecho me agobiaron y decidí prescindir de toda actividad esa noche. Decidí descansar e irme a la cama un poco más temprano de lo acostumbrado. Me hundí en las cobijas y le di la bienvenida al sueño. Desperté como a la 1:30 de la madrugada, sobrecogido por un terrible malestar. Mi desobediencia a la orden de testificar en el centro comercial parecía aplastarme. Sentía como si la voz interior de la conciencia se burlara de mí. «Debes hacer mi obra», afirmaba. «No hay escapatoria. Has aspirado a tomar tu cruz y seguirme. ¿Por qué no lo haces?» Dándome vueltas en la cama traté de dormirme nuevamente. Pero el sueño nunca más acudió a rescatarme de mi triste situación. Imaginariamente contemplé a las personas pescando en las tinieblas del malecón de Redondo Beach. Sabía que, incluso a esta hora de la noche, un puñado de pescadores estaría en el malecón. «Levántate y testifica ante esos pescadores ahora mismo», ordenó la voz interior de la conciencia. «Levántate», gritó. Procurando esconderme, jalé los extremos de la cobija. Mientras permanecía acostado me sentí tan deprimido que deseé morir. La opresión era tan grande que sentí náuseas de verdad.
Luego mi estómago se convulsionó involuntariamente y tuve que sentarme para controlar el vómito. Pensando que quizá Cristo me hubiera abandonado totalmente, creía que estaba sufriendo la total vacuidad de una vida sin Dios. Al recordar mi frustrada experiencia de resistir la orden de usar mi tarjeta de crédito para donar $1000 para el sostén de la obra del Camino Luminoso, pensé cuán fútiles habían sido mis esfuerzos por resistir. Vislumbré solo dos caminos delante de mí: o suicidarme o hacer exactamente lo que Jesús me mandaba. No pudiendo resistir más la terrible opresión, decidí hacer algo. Finalmente razoné que hacer la desagradable obra era mejor que seguir en aquel calamitoso estado, de modo que me sometí y decidí ir a testificar a los pescadores. Tan pronto como comencé a salir de la cama me sentí mucho mejor. Me di cuenta que algo parecido a esto estaba ocurriendo. Si obedecía a Dios, me sentía mejor. Si le desobedecía, me sentía deprimido como si Él me hubiera retirado su gracia. En la quietud de la noche, mientras me vestía, me vino a la mente un texto bíblico en forma muy clara. Jesús le está diciendo a Pedro: apacienta mis ovejas. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Juan 9, 17, 18. Siendo que había leído el texto días antes, lo apliqué ahora a mi situación. Pensé: cuando era más joven hacía lo que quería, vivía una vida rebelde y mundanal. Ahora que soy mayor, Dios me está guiando a lugares donde no quiero ir. Concluí que no había punto de retorno en mi ministerio. Mi elección era obedecer a Dios o hacer frente a la mortal depresión de su separación. La mente maestra de los demonios se había posesionado de mi vida. Me había convertido en un esclavo de su voluntad. El hecho de que llevara una Biblia y predicara acerca de Jesucristo no significaba que fuera un testigo verdadero de Cristo, aun cuando pareciera uno de ellos.